Ricardo Vanegas Cortázar. ¿Cómo le va, doctor? A ver si lo podemos ver ahí en pantalla. Qué gusto enorme siempre conversar con usted. Lo primero, han transcurrido 24 horas, doctor. Ahora tenemos que decirle ex asambleísta al doctor Vanegas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted y cuál es esa primera reacción transcurridas estas primeras 24 horas? Nosotros le denominábamos desde temprano, ¿no? El día de acá en el Ecuador. Bienvenido. Buenos días y gracias por la entrevista. Yo me siento bien. Creo que el presidente de la República tenía la facultad constitucional de poder decretar la muerte cruzada y hizo lo que está permitido. Además que advertí desde hace tiempo que no se puede gobernar con una asamblea que solo busca desestabilizar el sistema democrático en el Ecuador. Era un juicio que no tenía razón de ser, no habían pruebas, no había una conexidad en una posible responsabilidad política y lo que querían finalmente era tomar una decisión para reemplazar a Guillermo Lasso. El 80%, por no decir el 90%, de las intervenciones el día de anteayer decían todo menos lo relativo al supuesto peculado entre Amazonas Tankers, Flopec y la relación con el presidente Lasso. Las cartas estaban echadas y aunque el presidente tenía los votos para no ser destituido, la pregunta era cómo se puede seguir gobernando con una asamblea que no deja gobernar y que ha gastado los últimos 5 meses solamente en desestabilizar un gobierno. Creo que es acertado. Recomiendo a los que fueron compañeros míos en la asamblea que se dediquen a trabajar, porque en la asamblea hicieron muy poco. Ojalá en este tiempo se pongan a leer, aprendan de conceptos jurídicos, para que no hagan esos papelones que hicieron mientras eran asambleístas. Digo, por si es que quieren volver a ser candidatos y volver a la asamblea. Sí, y ahí viene algo, doctor, que yo mencionaba hace un momentito, ¿no? El hecho de que, lamentablemente, ¿no? Porque vienen nuevas elecciones, pero claro, de la forma como está sistematizado el tema, lo que dice el código de la democracia, la forma como se llevan las cosas, vendrán los dos titiriteros que manejan este país, ¿no? Y pondrán, pues, a sus aduladores como candidatos nuevamente. Entonces, el problema, quisiéramos los ecuatorianos, ¿no? Tener esas posibilidades de hacer un buen escogitamiento, pero tal como están las cosas es bastante complejo. Pero para no salirnos, sí, sí, doctor, perdón. Discúlpeme, Sí. en la asamblea hay sus excepciones. Creo que yo he sido parte de esas excepciones. No puedo estar en ese cargamontón del bizcocho, de las condecoraciones excesivas y de los exhortos. Al término de nuestra gestión, el doctor Ricardo Vanegas es el asambleísta que más juicios políticos llevó en 2 años. 3 en total. Uno me lo torpedearon y no me dejaron avanzar y presenté 16 proyectos de ley. Además de que presenté alrededor de 20 denuncias en las investigaciones que realicé. Investigaciones que causaron conmoción en estos 2 años. Y defendí tesis que me han permitido un reconocimiento nacional en la población. No digo que soy el único, pero sí me he diferenciado del resto. Mire que el Ecuador va a tener la posibilidad en tal vez 9 meses o en 10 meses de elegir una nueva asamblea. Y ojalá los ecuatorianos al votar privilegien con su voto a gente más preparada, porque si no, la asamblea se convierte en la asamblea del reparto, solo pensando en qué pueden recibir. Pero yo le digo a usted y le digo al pueblo ecuatoriano que yo sí me siento avergonzado de haber sido parte de esta asamblea que se conocerá como la asamblea del bizcocho, porque esa mayoría desnaturalizó la labor que teníamos que nosotros desempeñar. Pero una voz, o dos voces, o tres voces que hemos habido en la asamblea, hemos marcado las diferencias. Yo Y creo que el no, país,
Yo creo que el No país lo hemos salido tan evidencia. afectados, ¿ah? Perdóneme, nosotros no hemos salido tan afectados como los otros. Y le aseguro que si yo volviese a ser candidato para integrar la Asamblea, estoy convencido que los ecuatorianos serían generosos nuevamente y me llevarían a la Asamblea por el papel que he desempeñado. Sí, sí, yo más bien me refería, ¿no?, al hecho de cómo están, lamentablemente es las organizaciones y quienes manejan las organizaciones políticas, porque no hay que satanizar, los partidos son necesarios, las organizaciones políticas son totalmente necesarias para darle reforzamiento institucional a nuestro sistema democrático, por redundante que suene, son vitales. Lo malo es esas figuras que ya son paz presidentes, presidentes eternos, presidentes vitalicios en Barcelona, en lo de aquí, en lo de más allá. O sea, y que quieren seguir desde atrás manejando los hilos del poder. A eso me refería. Ahora, punto de partida, doctor. Entonces, la decisión del presidente de la República está enmarcada en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento constitucional del país, y es por eso entonces que también hubo ese pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, que yo también decía, mal enfocado desde algunos medios de comunicación, algunos colegas cometen el error. Las Fuerzas Armadas y la policía apoyan a Guillermo Lasso, y yo lo veo desde otro punto de vista. Es a la vigencia de las libertades y de la democracia en el país el pronunciamiento hecho por el Comando Conjunto, ¿no? Mire, no solamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente después de que fui notificado de la muerte cruzada, tenía yo una entrevista en Teleamazonas y yo dije que yo estoy de acuerdo, porque conozco la Constitución y sé cuál es la facultad del presidente. La conmoción interna se produce por las actuaciones de estos asambleístas desestabilizadores y el país ha visto que no hay pues una causa que justifique este juicio político. Evidentemente la democracia es lo que se tiene que proteger, no tanto al presidente, pero a la democracia hay que protegerla, pues ya no podemos volver nosotros a cometer los errores que se cometió con Bucarán, con Lucio y con Maguate. Los mandatarios son elegidos para un periodo, y si algo ha pasado y se ha permitido esto es porque gracias al señor Correa, que dictó esta constitución, se fortaleció la presidencia de la República y se le dio esta facultad constitucional. Que los asambleístas que estaban haciendo el juego del gato y el ratón, pues, ¿no?, tratando de ver si lo sacaban a Lasso y decían, nosotros sí podemos sacar a Lasso, pero él no nos puede sacar a nosotros. Y resulta que los que están en la casa en este momento somos los 137 asambleístas, ¿verdad? Yo ya anuncié en mis redes el día de hoy temprano que de más tarde voy a estar atendiendo en mi despacho aquí en la ciudad de San Borondón, porque al menos en mi caso, yo no tengo pues la necesidad de ir a buscar trabajo. Yo tengo mi bufete que es muy reconocido en el Ecuador, ¿verdad? Ellos a lo mejor están fregados. Si hay un asambleísta que dice que no le alcanza $4,000 para la primera semana del mes, ¿verdad? Y ahora se quedaron sin trabajo. Tienen que ponerse a trabajar en algo, pues, y dejar de estar pensando que la Corte Constitucional los va a reintegrar. Y también les doy un mensaje a mis compañeros asambleístas. Muchos de ustedes no van a volver a la Asamblea nunca, porque la población los va a recordar como integrantes de esta Asamblea y del pésimo papel que han hecho. Así que tenga usted la plena seguridad que cuando se elían, de los 137, si llegan a estar en la Asamblea el 10%, va a ser mucho. Doctor, permítame, mis compañeros justamente tienen otras inquietudes para usted. Lorena Vaque, estamos conversando con el doctor Ricardo Vanegas Cortázar, uno de los actores políticos que ha tenido pues justamente durante estas últimas semanas una tremenda labor, ¿no?, en el Parlamento. Doctor Vanegas, ¿cómo le va? Muy buenos días. Lorena Vaque le saluda. ¿Cómo está, Lorena? Muy bien, gracias. ¿Usted considera que la Asamblea Nacional, que el día de ayer ya se fue a su casa, fue una de las asambleas peores reconocidas en todo el gobierno? Estamos hablando que tiene una aceptación pública de la ciudadanía de 4.6 a 5.2% por la gestión que ha realizado, netamente por la gestión de aceptación ciudadana. ¿Cómo usted califica la asamblea que acaba de salir? Siendo usted también asambleísta. Creo que es la peor asamblea que ha habido en la historia democrática desde el año 78, Lorena. Pero por eso le digo, en un país de ciegos, el tuerto siempre va a ser rey. Entonces,
Creo que la Asamblea en general ha sido mala, maleta, pero en forma individual creo que tal vez 3 o 4 asambleístas hemos hecho la diferencia. Si es que no se hubiese tomado la decisión, si el presidente no hubiese tomado la decisión de la muerte cruzada, ¿qué se venía para el gobierno? ¿Se venía realmente un golpe de Estado? ¿Estaban tramando eso? No, democráticamente, y esto tendría que ser ya una explicación más bien didáctica, hay la concepción en la doctrina de que este juicio político puede ser llamado golpe de Estado institucional, ¿verdad? Pero yo no creo que habían los votos para destituir al presidente Lasso. Habían 52 o tal vez 53 asambleístas que iban a votar en contra de eso. El problema es cómo se gobierna con una asamblea que quiere ir por todo. Permítame recordarles que esta asamblea hizo juicios políticos para destituir al procurador, al contralor, que fallaron. Sacó a la señora Yori, sacó a la señora Guamaní, que luego, yo no sé pues si se perdonaron, si hicieron las paces, pero terminó estando con esa mayoría que la destituyó. Se quiso sacar al Consejo de Participación Ciudadana, que finalmente triunfó mi tesis cuando dije deben irse todos, no solamente lo que ellos querían, que eran 4, y la Corte Constitucional definió y se fueron todos. Quiso sacar a otras autoridades de control y al presidente lo quiso sacar 4 veces. ¿Cómo puede ser posible que se haga un gobierno que esté constantemente defendiéndose de juicios políticos? Eso no está bien, eso no es correcto y eso no le hace bien a la democracia. Creo que en este juego de la democracia, las personas que se dedican a participar en política tienen que ganar y perder, pero el que gana tiene que permitirle gobernar, pues. Pero no puede ser que desde el primer día lo quieran tumbar. Eso no es correcto. Pienso además que en este proceso los partidos políticos que son parte de esa alianza maldita que yo he identificado, que son UNES, los socialcristianos, la Izquierda Democrática de Vilma Andrade, la CONAIE y algunos independientes, son los que más han perdido, ¿eh? Porque si ustedes hacen una encuesta en este momento entre la población, ¿quiénes están a favor de que se haya declarado la muerte cruzada? Yo les aseguro que más del 80% están a favor que se hayan ido todos los asambleístas. Claro que yo ayer que caminaba por la ciudad de Quito me decían, doctor, si usted se lanza, por usted vuelvo a votar. Y lo vi en muchas personas que se me acercaban, se tomaban fotos y me saludaban, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que eso no le decían a los otros. Así que creo que la medida que tomó el presidente es totalmente acertada y es lo que el pueblo quería. Doctor, le doy el pase a Mauricio Casa. Gracias, Lorena. Doctor, qué gusto saludarlo. Siguiendo un poco en la misma tónica de su conversación con Lorena y con Alberto. A ver, sí, a mí también me sorprendió que algunos de esos asambleístas que al principio decían que la Corte Constitucional no tocaba pito en esta fiesta, en el caso de que saquen al presidente de la República, son los que estén presentando ahora estas demandas de constitucionalidad, que por cierto ya fue sorteada. A su criterio, ¿qué debería ser la Corte Constitucional? ¿Debería pronunciarse o simplemente debería abstenerse de hacerlo? A ver, primero no se sorprenda, están desempleados y quieren conservar el sueldito que estaban ganando por no hacer mucho. En segundo lugar, una demanda de inconstitucionalidad, creo que se han presentado 2, tienen que ser sorteadas y si se tratan sobre la misma materia van a ser acumuladas en una sola y tienen que pasar la fase de admisibilidad. Puede ser que hayan presentado una demanda que si no es lo debidamente motivada, si no se explica con claridad las normas constitucionales que supuestamente son afectadas y que seguramente ellos dirán que son sus derechos políticos, pueden no pasar de esa fase. Nacen abortadas. No sé si las 2 o una de ellas. Y luego tienen que seguir el trámite normal de todas las demandas de inconstitucionalidad que hay en el país, pues. No es que estas van a tener un trámite especialísimo, como alguien he escuchado decir que lo van a resolver en 2 días. Esto no lo van a resolver en 2 días.
Oye, doctor, Porque pero esto, tampoco de pronto nos va a sorprender que la Corte Constitucional le dé paso, toda vez que fueron ellos los que permitieron o abrieron esa rendija que permitió todo este desbarajuste en la Asamblea Nacional, admitiendo una de las posibles causales por una ligera sospecha del cometimiento de un peculado. O sea, parece que también tienen su rol ahí medio político, ya también ha sido cuestionados en otros fallos que han tenido. yo siempre soy muy respetuoso de las actuaciones de los funcionarios constitucionales y judiciales. En el caso de la Corte Constitucional, les recuerdo que ellos gozan de inmunidad Ujú. y que ellos hablan a través de sus fallos. Eh, Hay precedentes jurisprudenciales, o para que se entienda mejor, hay reglas que la misma Corte Constitucional en sus fallos van estableciendo para la admisibilidad de una demanda. Y ellos no van a cambiar esas reglas que están establecidas para privilegiar una demanda mal planteada, porque ya son precedentes jurisprudenciales. Es decir, es lo que ya tienen que actuar. Les recuerdo que la Corte habla a través de las sentencias, es casuística, no es como los jueces de la materia jurisdiccional que hablan a través de la ley. Acá es a base del caso concreto. Y cuando cambian una regla, es porque tienen que haber elementos que las distingan de la regla general. Y aquí no va a haber esa razón para el cambio. Reitero, si es que no está debidamente motivada la demanda, seguramente no la van a admitir, porque es un tema, las demandas de inconstitucionalidad son muy formales, Doctor, extremadamente formales. tengo un par de consultas más para darle paso a mi compañera Lorena Vaca en el caso que tenga otras inquietudes. Una de ellas va a la primera, que tiene que ver con este mismo tema. Al convertirse la Corte Constitucional en colegislador, porque eso es lo que es en la actualidad, porque los decretos del Ejecutivo tendrán que ser revisados. De hecho, el primero de ellos, que tiene que ver con materia tributaria, ya fue enviado a la Corte Constitucional. ¿De ahí cuál es el procedimiento? ¿Tienen ellos algún plazo perentorio para revisar el documento y pronunciarse y que pueda pasar al registro oficial? ¿Cómo funciona eso? La tenemos clara con relación a la Asamblea cuando los proyectos de ley van al seno o al pleno de la Asamblea, pero lo que no tenemos claro todavía los ecuatorianos es cómo funciona siendo la Corte Constitucional colegislador, porque esta es una figura inédita la que se está presentando en el país. Sí, bueno, es inédita, pero le recuerdo que también la Corte ejerce un control de constitucionalidad en las leyes que se dictan, ¿no? Y en cualquier momento la Corte puede declarar inconstitucional una ley completa o un artículo de una ley. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Ahora van a ejercer ese control al convertirse en colegisladores y tienen que someterse a los plazos que establece la misma formulación de leyes, ¿no? Yo entiendo que no van a pasar de 30 días porque están obligados a hacerlo. La, Tienen que revisar y emitir el informe para su publicación en el registro oficial. Doctor, y la otra que tiene que ver con otro tópico, porque no puedo dejar pasar su análisis, que también ha sido objeto muchas veces de conversación en estos micrófonos de I99. ¿Cómo evitamos? Voy a retrotraerme, ¿no? Con respecto a la calidad de la Asamblea. ¿Cómo evitar que nuevamente los ecuatorianos caigamos presos con este tipo de circos que definitivamente ponen en entredicho el papel democrático que tiene que jugar una institución tan importante como la Asamblea Nacional? La culpa puede ser repartida entre los movimientos y partidos políticos, puede ser repartida en el propio electorado, puede ser repartida en las leyes que manifiestan o que ponen de manifiesto que deben regir para el tema de las elecciones, o los organismos que lo controlan. Pero ¿cómo podemos ya provocar un cambio para tratar de primero sacar una serie de partidos y movimientos políticos que no tienen razón de ser y que más bien se la juegan es al mejor postor siempre, y minimizar el riesgo? Porque sí me parece, a mí, perdóneme si estoy equivocado, doctor, usted es el experto en leyes, a mí sí me parece tirado de los cabellos que haya requisitos mínimos para alguien que va a cumplir una función tan importante como la creación y generación de leyes y también el proceso de fiscalización a las autoridades. Y sin embargo ponen requisitos mucho más duros para otros cargos. Entonces, sobre pretexto de que es la democracia, créame que a mí me provoca mucho ruido, doctor. Vea, Mauricio, creo que esa es una responsabilidad sobre todo en los movimientos y partidos políticos al momento de integrar las listas.
a mí me invitaron a ser parte de la lista nacional de Pachacutic. Pachacutic nunca había puesto más que un asambleísta nacional. Y mi presencia en la lista evidentemente ayudó en la provincia del Guayas y en la costa. Y terminé llegando a la asamblea, tal vez escondido, pero llegué a la asamblea y me logré diferenciar. Pero la Constitución determina que cualquier ciudadano mayor de 18 años puede ser elegido asambleísta porque es por voto popular y no establece ningún requisito adicional. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto a esto, porque hay una diferencia entre la autoridad electa y la autoridad designada. Entonces, la que es designada tiene que tener ciertos requisitos para la función que va a desempeñar, pero la autoridad electa no, porque tú no le puedes privar el derecho de elección y de participación a ningún ciudadano ecuatoriano. Eso está en la Constitución y la única manera de poner requisitos adicionales sería reformar la Constitución. Y eso solo lo podemos hacer a través de una enmienda que no creo que pueda pasar porque ya la Corte se ha pronunciado reiteradamente que eso no puede ser. Y entonces el otro camino es una asamblea constituyente, porque entonces estamos hablando del poder constituido, que significa elaborar una nueva constitución que puede cambiar muchas cosas sobre la que tenemos actualmente. Ok, Lorena Vaque. Doctor Vanegas, una última consulta de mi parte en el tema de la presentación de a la Corte Constitucional para revertir el tema de la muerte cruzada presentada por Saquicela. ¿Esto de aquí tiene realmente fundamento? ¿Se ha pasado anteriormente a nivel de país? ¿Por qué digo esto? Porque el ministro de Gobierno en una entrevista acabó de decir de que el presidente está facultado en su pleno derecho de definir el tema de la muerte cruzada sin dar mayor justificaciones. Es lo que ha dicho Henry Cucalón hace pocos minutos en Ecuavisa. Ahora mi pregunta es, ¿puede la Corte Constitucional revertir esto por un lado? Y segundo, ¿está legalmente el presidente cuenta con este pleno derecho de haber hecho el tema de la muerte cruzada? Primero, tal vez la palabra que usted emplea, revertir, no es la más indicada. Puede dejarla sin efecto, que es lo más correcto. Ok. La Corte Constitucional sí lo puede hacer, si es que hay los elementos que justifiquen la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo. Y hago esta apreciación porque en un primer momento escuché a algunos de mis ex colegas decir que van a pedir medidas cautelares autónomas o acciones de protección. Y sobre los decretos ejecutivos no procede ninguna de las dos cosas. Solo procede una acción de inconstitucionalidad. Y respecto a lo segundo, he señalado lo que está en la Constitución. El presidente de la República tiene la facultad constitucional en el desempeño de su función como presidente de la República dentro de los 3 primeros años de disolver en cualquier momento la Asamblea Nacional siempre que se reúnan a su criterio determinados elementos. Uno de ellos es la grave crisis interna para el concepto de él y para el concepto de la población existe. Porque no es necesario que la gente salga a las calles a reclamar. La conmoción interna y la crisis política se da en la función legislativa cuando se instaura un proceso que tiene como finalidad desestabilizar la democracia. Y eso es totalmente aceptado en la doctrina. Y para la tercera cosa que le tengo que decir es que claro que esto es inédito, porque es la primera vez que sucede. Esto no ha pasado nunca antes, como tampoco había sucedido un juicio político al presidente de la República desde hace 89 años, porque el último fue al doctor Juan de Dios Mera. Y usted, que es una mujer joven, a lo mejor no recuerda, pero el interpelante en ese juicio fue nada más que el doctor José María Velasco Ibarra. Y no vamos a comparar a Velasco Ibarra con estos dos interpelantes que hemos tenido, porque eso sí sería insultar a la inteligencia y a la preparación del resto, pues no. Usted es una joven y a lo mejor usted no se acuerda, pero el doctor Velasco Ibarra, además de haber sido 5 veces presidente de este país, era un hombre extremadamente culto y preparado en lo jurídico y en lo académico, y nadie puede decir que no. Y para los que no saben historia, casualmente en ese juicio
es cuando Velasco Ibarra empezó su camino hacia la presidencia de la República. Estamos hablando del año de 1933. Por historia, obviamente, la conozco. No sé si los otros asambleístas lo sepan. No, ¿Alguna yo creo que consulta usted más? sí lo conoce. Le estoy diciendo que los otros no. Y además que no vamos a comparar a Velasco Ibarra Por con los otros. supuesto, por supuesto. Un balcón y un micrófono para el ahora extinto expresidente José María Velasco Ibarra era suficiente para captar la atención de todo un país. Pero Mauricio, Pero si la verdad. en un debate que hubo entre el Amazonas, el joven Torres, cuando le preguntaron si él se podía hacer cargo de la interpelación, dijo que él no se puede hacer cargo de un desastre. Y vea, plop, ahí mismo en el desastre. Y una pésima actuación. Lo que pasa es que, Mauricio, hay que tener mucho cuidado. Ojalá, no sé si usted algún día quiere aceptar un debate conmigo, pero le recomiendo que vaya preparado, porque yo soy litigante. Y yo, de donde usted diga algo, lo agarro y lo termino. Y eso Créame que ha sido más de una ocasión en la que usted me ha corregido algún término, porque efectivamente usted es el experto en materia jurídica, yo no. Entonces no me atrevo a hacer un debate en esa materia. Quizás podemos debatir en otros tópicos, en otros temas. Encantado de la vida, doctor. En el que usted quiera. Yo tengo todavía una mente Cuidado, me van a tomar acá la palabra y van a provocar un debate. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos Gracias. verlo muy pronto nuevamente en las lides políticas. Muchísimas gracias. Eso va a depender de Pachacuti, partido al que pertenezco, y ahí hay pues un afecto que me tienen muy sincero el señor Isa y el señor Churuchumpi, ¿verdad? ¿Ya se Yo salvaron creo- ¿Ya se salvaron las diferencias al interior de Pachacuti o todavía no? no se ha elegido todavía al coordinador nacional, pero usted sabe que yo represento una izquierda moderada. Creo que la izquierda debe ser o debe llegar al gobierno a través de las urnas y no en una actitud de guerra. ¿Le Eso llama la no es atención bueno. una posible candidatura a la presidencia de la República? ¿De quién? ¿La suya? No, yo no he pensado en eso. Yo lo que he pensado es ya mismo terminar de hablar con usted, ir a desayunar e irme a trabajar a mi oficina a decir, aquí vino el papá, ahora sí devuélvame mi negocio porque ellos han estado administrando durante 2 años. Ok. Pero ahora ya me van a tomar el control. Pues. Ok, doctor. Espero le vaya muy bien siempre. Muchísimas gracias. Bien, sí, gracias a Dios, todo muy bien. Amén. Bueno, pues, por favor, no tomen nota del tema del posible debate. Dejémoslo ahí nomás porque seguramente voy a ser revolcado en materia jurídica por el doctor Vanegas. Así Señor, es.